El tema que vamos a tratar hoy no deja de ser, en cierta manera, enigmático, en cierta manera, incluso problemático de afrontar. Hoy quiero tocar el tema y la posible relación existente entre el arquetipo sombra del que nos habla Carl Gustav Jung y el enigma del mal. Primero de todo, haría un repaso breve sobre el concepto de arquetipo. Arquetipo quiere decir modelo, o sea, modelo primordial. Y entendemos que cuando Carl Jung habla de esos arquetipos que dice se manifiestan en la vida humana, está de alguna forma inspirado por las ideas arquetípicas de Platón. Él habla de unos modelos que se proyectan en el mundo humano y de la misma manera que existe un diseño arquetípico para nuestro físico, también existiría para nuestra psique y para nuestra mente. Entonces, por otro lado, él cuando empieza a pronunciar y a enunciar su teoría de los arquetipos, él va a hacer hincapié en un arquetipo muy enigmático o casi podríamos decir políticamente incorrecto, que es la sombra. En la sombra, él quiere describir esa parte de nosotros inconocida, no conocida, ignota. Algo así como nuestro fondo de energía caótica, todavía no organizada, todavía no cosmogonizada, que no deja de ser energía, pero que al no estar estructurada, al no estar aceptada, es peligrosa porque tiene independencia propia. Bien, esto nos lleva también a recordar determinados planteamientos que hizo una filósofa del siglo XIX, Elena Blavatsky, sobre las entidades vivas y las energías vivas, que son, una vez que nacen, aunque sean producidas por el ser humano, cobra vida independiente y de alguna forma, si nosotros no las reconocemos y por lo tanto no las estructuramos, pueden arrebatarnos, pueden arrastrarnos, pueden hacer de nosotros podríamos decir, sus marionetas para conseguir mantenerse vivas durante el máximo tiempo posible. Bien, para Carl Jung, la sombra es una entidad viva que existe en cada uno de nosotros. Sería esa parte en nosotros que no conocemos todavía o no aceptamos porque entendemos que es algo que no nos gusta. Es algo también que la sociedad en la que vivimos no estaría aceptada, no estaría bien vista. Simplificando, nos referiríamos a lo que llamamos cualidades negativas o a lo que llamamos vicios. La envidia, la violencia, los rencores, el desamor, la agresividad, etcétera, lo que también llamamos hoy día un poco, pues, emociones tóxicas. Algo así como ese dragón interior al que el héroe y la heroína tiene que enfrentarse. Primer paso sería reconocer que lo tenemos, porque si no aceptamos que nosotros somos luz y somos sombra, difícilmente podemos convertirnos en la luz que somos en el interior trascendente de nosotros mismos. La sombra es una realidad en cada uno de nosotros. Pero vamos más allá. El concepto no es tan general. Jung nos va a hablar de una sombra que sería personal, que puede ser individual o puede ser colectiva. Esa sombra no aceptada en lo individual puede incluso proyectarse en la colectividad, provocando las grandes catástrofes, las grandes revoluciones sangrientas, los grandes genocidios, etcétera, etcétera, donde la sombra individual activada por el mecanismo que sea, no aceptada lógicamente, nos convierte en una masa bestial. El ejemplo lo tenemos en los genocidios históricos, lo tenemos en el planteamiento, en los crueles planteamientos de la Inquisición, donde determinados grupos proyectan su sombra colectiva
que unida se convierte en un gran monstruo y que puede arrasar, destruir, torturar, matar todo aquello que proyecta. Me explico. Jung dice que cuando nosotros no aceptamos esa parte en nosotras, que podríamos llamar también parte no virtuosa de nosotros, lo proyectamos en los demás. Y al verlo en los demás lo atacamos. Es algo así como si dijéramos, no lo acepto en mí, yo no lo tengo, lo tiene el otro, pero como no es bueno, yo lo ataco. Lo cual, como podemos ver, es como un mecanismo de defensa en el que tratamos de liberarnos de aquello que no nos gusta de nosotros, pero que lógicamente así no se vence, no se ilumina, porque Jung también decía que la clave de vencer la sombra, aceptarla primero, y para vencerla era acercarla a la luz. Si nosotros reflexionamos desde un punto de vista material, el mundo manifestado, todo lo manifestado, tiene sombra, porque está bajo lo que podríamos decir la luz de la seidad absoluta. Pero al surgir en el universo material y manifestado, tiene sombra. Pero ¿cuándo es que no hay sombra? Cuando nos ponemos absolutamente bajo la verticalidad de la luz. Si esto lo asociamos al concepto de la ley universal, de aquello que es del Dharma, es la forma de vencer la sombra. Yo no soy partidaria de ese concepto tan, no sé, tan de moda últimamente, de hay que abrazar la sombra. Perdón, abrazamos lo que amamos. La cuestión no está en amar la sombra, está en aceptarla y transmutarla. Y aquí hago referencia también a ese proceso mágico que nos regala el Quijote, cuando con su mirada transforma las cosas de cómo son a cómo deben ser. Por lo tanto, podríamos decir que la sombra hay que convertirla en la energía que debe ser. Y así tendríamos algo que nos ayuda, algo que nos impulsa hacia adelante, porque ya no es sombra, sino luz. Pero hemos hablado antes de que Carl Jung matiza diferentes aspectos de la sombra. Y como decíamos antes, habla de una sombra individual, una sombra colectiva, que lo acoplaríamos como sombras personales. Pero luego él habla de una sombra impersonal, que por la reflexión a la que yo he llegado estudiando este aspecto que él dice, yo lo relacionaría directamente con el concepto del mal, porque la sombra impersonal que él describe es esa energía que no podemos entender, pero que parece poseer los seres humanos que realizan esas conductas aberrantes. Las conductas de los grandes criminales, de los seres sádicos, etcétera, etcétera. Es decir, como una energía ciega, caótica, que arrasa, o sea, si no tiene lógica, no tiene sentido, está totalmente desconectada del proceso armónico o dármico, y es como una oscuridad fría que devora todo lo que encuentra a su paso, destruyendo el, la armonía, destruyendo incluso las cosas en sí mismas, porque esa sombra impersonal destruye a los seres humanos y destruye también el mundo en el que viven, el mundo que les rodea, hace daño en todos los estratos de las formas de vida del planeta. Porque además es como ciega, o sea, no ve la meta, no tiene una meta ni ve las consecuencias de esos actos. Por eso yo de alguna manera la relaciono más directamente con el concepto del mal, ese enigma que uno dice, ¿por qué existe el mal? Lógicamente, cuando nos preguntamos por qué existe el mal, tenemos que reflexionar sobre cuál es el concepto o la idea que nosotros tenemos de esa palabra, vamos a decir, o de ese concepto, ¿no? Por un lado tenemos explicaciones filosóficas como bueno, es la ausencia de bien. Entendemos esto entonces como que el mal es la ausencia de algo, es la incompletura de algo que debe hacerse.
es las leyes naturales armónicas, los pensamientos arquetípicos del universo que a la hora de plasmar no se plasma, es decir, hay algo que los distorsiona. Lo que entendemos como mal, desde el punto de vista humano, deberíamos decir que lo relacionamos con la mente, porque no concebimos el mal en el mundo vegetal o el mundo animal o el mundo mineral, ya que si nos damos cuenta lo que nosotros interpretamos como mal o dolor, etcétera, por ejemplo, los animales depredadores, las peleas entre ellos, responde a una ley de vida, de la manifestación de la especie, de las leyes que rigen la especie, buscando siempre, lógicamente, la continuidad de esa especie. Ahí también podríamos decir que el Dharma, es decir, la ley universal, nos dice vida y muerte es lo mismo. Lo que sí se sale de eso, rompe eso, es cuando es el daño por el daño en sí mismo. Es decir, hacer el daño buscando placer en la producción del daño. Ahí es donde diríamos que está directamente relacionado con el concepto del mal. Es decir, no es vida ni es muerte, sino es aquello que rompe la armonía de lo que debe ser. Y si hablamos en clave humana, sería todo impulso que lleva a buscar satisfacción produciendo el mal. Bien por indiferencia, como puede ser cuando hacemos cosas que hacen daño a la naturaleza o hacen daño a una persona, a un grupo, etcétera, a una obra, etcétera, por inconsciencia. Es decir, no nos damos cuenta, pero provocamos mal porque no estamos lo suficientemente atentos, es decir, no tenemos activas las cualidades que como seres humanos nos han sido otorgadas, pero que si no las activamos, pues es como si no las tuviéramos. Y luego estaría el mal consciente, es decir, hacer daño deliberadamente, porque eso nos produce placer. Es ahí donde yo haría hincapié en el enigma del mal. ¿Cuál sería la clave? En cierta medida, habría formas de trabajar y evitar el mal. Si es un mal inconsciente, que no hay por parte de la persona una actitud de deseo o de placer en provocar ese daño, la educación. Porque la educación, como su propio nombre indica, es educir de nosotros algo y estamos hablando de educir luz para ir disminuyendo la sombra que previamente habremos aceptado de nosotros mismos. Me explico, una persona no educada, por ejemplo, en la higiene, ¿por qué? Por sus circunstancias personales, no ha sido educada, o que el niño que, por ejemplo, pega a otro para cogerle su juguete, porque no se le ha dicho el respeto a los demás, o el respeto a la intimidad, a la propiedad del otro, con la educación, es decir, educir la luz de cada uno de nosotros, puede perfectamente ser superada. La educación es básica para, por lo menos, controlar o equilibrar el bien y el mal. Esa dualidad de la que hablaba también Jung cuando unía el concepto de alquimia a la vida, al desarrollo psicológico, etcétera. Armonizar los opuestos, porque en esa armonización, querría decir, la sombra tiene su lugar, pero está domesticada. La sombra está aceptada y está dirigida. Continuando con el concepto del enigma del mal, yo creo que hay en nosotros, ya incluso desde el mismo momento que nacemos, una percepción natural para distinguir la luz y la oscuridad, es decir, la luz y la sombra, lo luminoso en nosotros y lo sombrío. Y a través de la educación filosófica es como vamos iluminándonos en las percepciones de las leyes y normas de la vida, porque hay una clave en la descripción que Jung hace, por ejemplo, de la sombra, diciendo que es lo que ocultamos o reprimimos porque sabemos que la sociedad en la que vivimos no lo va a aceptar.
Bien, yo ahí introduzco otra idea, amplío la idea. Es decir, ¿y si la sociedad proyecta una sombra colectiva? Entonces aquí tendríamos el problema. O sea, si yo reprimo algo que la sociedad en la que vivo no acepta, no sería sombra. Hay que tener en cuenta también que la sociedad puede proyectar una sombra colectiva, que de alguna manera nos quiere obligar a someternos a ella. ¿Cuál sería la clave? Vuelvo a decir, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la sabiduría, el conocimiento de las leyes naturales. Yo muchas veces pienso que si desde pequeños nos enseñara lo que es la ley con términos orientales de karma y dharma, es decir, la ley natural y la ley de causa y efecto, nos sería mucho más fácil ir aprendiendo después el resto de todas las cosas. Bien, les dejo aquí para que cada uno reflexione o reflexionemos conjuntamente, si sigue mis cursos, con la sombra en nosotros, la iluminación de nuestra propia sombra y el reconocimiento de algunas de las sombras colectivas que nos amenazan. Muchas gracias y nos vemos pronto.